En este vídeo se describirá el simulador de ítems integrado en la plataforma. Para conocer sus opciones nos dirigiremos al panel de configuración y a la sección donde se encuentran los parámetros relativos a la captura y simulación de ítems. Los primeros parámetros a tener en cuenta corresponden con las dimensiones del propio ítem, que pueden ser distintas según pertenezca a la cinta recogida o a la de entrega, y el número de ítems a generar en cada disparo. También es importante el modo de trabajo del propio simulador, que puede ser continuo. Esto es que el disparo se produzca de forma automática cada cierto avance de la cinta, o modo no continuo, que sea el propio usuario el que genere el disparo cuando lo estime oportuno. Con estos parámetros vamos a ver el funcionamiento del simulador. Si nos vamos al panel automático, en la sección inferior vemos que existen dos botones, crear ítem bueno y crear ítem malo. Si creamos un ítem bueno, veremos que este aparece en el cero de coordenadas de la cinta de recogida, a la cual pertenece. Todos los ítems se crean respecto al cero de coordenadas de la cinta a la cual pertenecen. En este caso, en este eje de coordenadas. Vamos a arrancar la cinta 1 y también vamos a arrancar la cinta 2 para que se vayan evacuando los productos. Este ítem, al ser creado como bueno, se considera válido para ser procesado por el robot. Por tanto, el robot, cuando se encuentra en la zona, digamos, de trabajo, la zona verde, lo va a buscar. Un ítem malo no es procesable por el robot, por tanto, el robot lo dejará pasar. Que un ítem sea bueno o se clasifica como bueno o malo es labor de la cámara de visión artificial según los criterios que se definan para la aplicación. Bien, vamos a repetir la operación, pero en este caso, en cada disparo, vamos a generar 3 ítems. Si repetimos la operación, vemos que los 3 ítems se han generado, como se ha comentado anteriormente, en el cero de coordenadas de la cinta recogida. Esto es uno encima del otro. Esta es una situación que habitualmente no se suele dar en la vida real y no es, por lo general, deseable. Por tanto, se han añadido una serie de parámetros que permiten generar ítems alrededor del cero de coordenadas con una cierta variabilidad, tanto en X como en la coordenada Y, como incluso en el ángulo. Por ejemplo, vamos a probar añadiendo una variabilidad de 200 alrededor del cero del eje coordenado X, lo cual quiere decir que cada ítem adoptará una X aleatoria entre estos dos rangos. La Y también tendrá su variabilidad. Y aprovecharemos para darle incluso también un ángulo al ítem. Un ángulo alrededor del eje Z entre menos 45 grados y más 45, de forma aleatoria. Vamos a probar. Y vamos generando disparos de forma manual. Vemos que los ítems ya no se superponen y circulan con una cierta separación entre ellos. Aquí se ve más claramente, asemejándose más a lo que nos podríamos encontrar en la vida real. Bien, ahora vamos a probar el modo continuo. Si lo activamos, veremos que cada 200 milímetros de avance de cinta se genera un pulso de duración 100 milisegundos que desemboca en la generación de 3 ítems sobre la cinta de recogida, con esta variabilidad en sus coordenadas. Vamos a verlo. ¿Sí? Bien, aquí los vamos teniendo. Si nos fijamos, los ítems se van generando muy aleatoriamente, con una densidad más o menos elevada, pero algunos de ellos se pueden encontrar superpuestos. Por ejemplo, aquí, estos dos de aquí están superpuestos, o aquí, tal. Aquí vemos también un grupo de ellos que están superpuestos. Esto hay aplicaciones, sobre todo de clasificación, en los que puede ser habitual encontrarlo, aunque no es algo que se suela buscar, porque luego las coordenadas Z también son importantes. En estos casos, a veces para simular una llegada de material más realista,
lo que se suele hacer es falsear o jugar, mejor dicho, con estos parámetros para que los ítems se generen con cierta aleatoriedad y cierta densidad, pero que nunca se superpongan los unos a los otros. Entonces, lo recomendable sería en estos casos que el disparo no corresponda con el campo de visión de la cámara, como tendría que ser lo habitual, sino que sea un pelín superior al propio ancho del ítem. Y además generar solamente un ítem por cada disparo. Por ejemplo, si activamos aquí un ítem por cada disparo y avance, o sea, el disparo cada 100 milímetros de avance de cinta, que es un pelín superior a 80, obtendríamos, vemos que aún no lo hemos conseguido porque aún se siguen superponiendo, pero se estaría generando un ítem cada 100 milímetros de avance de cinta. El problema aquí es que como se sigue existiendo una cierta variabilidad alrededor de la coordenada X, el ítem de una foto puede superponerse al de la foto anterior. En este caso, para evitarlo, simplemente vamos a configurarlo en 0, la variabilidad alrededor de la X. En este caso ya vemos que la Y sigue siendo aleatoria, la X siempre se generan en el 0, pero al estar separado 100 milímetros con respecto a la anterior foto y la siguiente, ya nunca se pisan. Podríamos conseguir, por ejemplo, en aplicaciones en las que el producto venga en fila india y equidistante entre sí, pues este efecto. Cogeríamos la Y, la variabilidad alrededor del eje Y, se lo bajaríamos a 0, volveríamos y aquí veríamos cómo los ítems vienen equidistantes entre sí, aunque aparentemente no parezca hacerlo debido al ángulo. La separación entre los centros de los ítems es equidistante, igual a 100 o a 200. A ver, 100. Para verlo más claramente, podemos eliminar el ángulo alrededor del eje Z y aquí lo veríamos. Aquí ya vemos claramente que los ítems se generan equidistantes entre sí y vienen por la cinta recogida en fila india. Hay aplicaciones en las que es así y que puede servir este simulador. Podemos separarlos un poco más, 200, y así simular una situación de una aplicación real de una forma más cómoda. Muy bien. Además, para ajustar finamente, porque simulador, digamos, si nos fijamos, el robot va a buscar el producto justo en el centro del ítem. Pero hay aplicaciones en las que esto no es así. Entonces, para ajustar un poco más el trabajo de captura de ítems, tenemos los offsets, que dependen o son distintos para cada robot. En este caso, como el ancho del ítem no son 80, si aplicamos un offset de 40 positivos en la X, veremos como el robot ya no lo coge en el centro, sino que lo coge justo en el borde. Esto sería con 40 positivos. Con 40 negativos, pues lo haría en el otro extremo. Esto puede ayudar cuando se utiliza una cámara de visión artificial real a ajustar pequeños desajustes que tenga el robot con respecto a esta cámara, un robot en concreto. Puede ser que un robot tenga siempre un error conocido de 2 milímetros o de 3 milímetros respecto a la X o respecto a la Y y el siguiente robot pues no los tenga. Mediante estos parámetros podemos ajustar cada robot de forma que su herramienta se ponga encima del producto de la misma forma en todos los robots. Bien, otra cosa que hay que decir antes de acabar sería que el simulador de ítems se superpone al trabajo de una cámara de visión artificial real. Esto quiere decir que si en este momento tuviéramos una cámara de visión artificial leyendo objetos reales, estos serían dados de alta encima de la cinta recogida, superponiéndose a los que
se están dando de alta virtualmente a través del simulador. Por esto es recomendable, cuando se utiliza una cámara de visión artificial real, leyendo producto real, no utilizar el modo continuo, o sea, desactivarlo, y utilizar el modo no continuo para generar ítems en aquellos momentos en los que sospechamos que hay problemas con la cámara de visión artificial. Por ejemplo, por una mala programación o porque se le ha dado un golpe y se ha desalineado y la cámara está disparando, pero no aparecen ítems encima de la cinta recogida. En estos casos, como sabemos exactamente dónde se va a generar el ítem a través del simulador, podemos comprobar que realmente este funciona y que además el robot va a cogerlo. En la vida real no veríamos ningún ítem porque es virtual, pero sí veríamos que aparece encima de la cinta. Otra cosa que podemos hacer es que cuando se genera un ítem, si miramos en el buffer, digamos, de los 30 primeros ítems dados de alta en el registro de desplazamiento, podemos comprobar si la coordenada X aparece o no aparece en el registro de desplazamiento. Porque muchas veces, debido a un desajuste en la programación de la cámara, quizás el ítem sí se está dando de alta en el sistema, pero con una Y tal que no aparece encima del dibujo de la cinta. La X sí debería aparecer, porque la X es algo que, como el movimiento es a lo largo de la X, debería aparecer siempre. Entonces, en este caso, veríamos a lo mejor que no hay ítem, sí veríamos su X, pero la Y, al ser muy alta o muy baja, pues hace que el ítem se dibuje fuera de esta área y no lo vemos. Con lo cual, nos permitiría detectar si hay algún problema en la cámara de una forma bastante rápida.